Muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. AEPEC tiene el honor de tener a dos invitados especiales para una conferencia titulada Manejo quirúrgico del conjunto en nefrolitrotipsia. Perdón, es que se me está aquí, como estoy con el celular, está obstruyéndose la pantallita. Les recordamos, favor de de no estar manipulando la pantalla para que no se raye la presentación de nuestros ponentes y ir anotando sus preguntas para al final nuestro compañero Francisco nos va a hacer favor de leerlas. A su vez, les recordamos que los invitamos a nuestras jornadas quirúrgicas para el 21 y 22 de octubre, que van a ser en el Bicentenario. Están todos invitados, entonces ya si tienen por ahí los accesos para realizar primero su pago y después hacer su inscripción en el link de registro donde se les piden varios datos, uno de los cuales es el registro del SAT en caso de que se requiera factura y el voucher del pago del congreso, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio con la sesión a cargo del doctor Alejandro García Morúa y el enfermero quirúrgico Hiram Espriella. Lo presentamos, por favor, nos acompaña nuestro compañero Bruno, nos acompaña Alvin, Francisco, Olivia, nuestra presidenta, y una servidora, Pati Muñiz. Adelante, Alvin, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos complace la presencia de los participantes del día de hoy. Lectura del currículum vitae Daré de los breve ponentes. lectura al currículum vitae de los ponentes. Doctor Alejandro García Morúa, Doctor Alejandro García Morúa, Autónoma de San Luis Potosí, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en urología Autónoma de Nuevo en León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una estancia rotatoria en la con una estancia rotatoria en la Fundación Fundación Pushberg, Barcelona, España. Profesor de urología En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Cuauhtémoc, actualmente presidente del Colegio Potosino de Urología. Además, Hiram Yair Espriella Gutiérrez, licenciado en enfermería con especialidad en enfermería quirúrgica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Ok, pues no sé, ¿empezamos o algo más que quieran Doctor, contar? adelante, ¿puede compartir su presentación, por favor? Okay. Bueno, pues vamos a empezar. No sé si la ven. Explicación. Vale. Adelante. Bueno, pues trataremos de no echar mucho rollo, pero pues lo mío es lo académico y lo práctico, ¿verdad? Yo creo que lo más importante en esta sesión es lo que nos pueda compartir este joven que de repente tenemos que tolerar en el quirófano, porque nadie más de ustedes me ha querido ayudar. Está bien. Vamos a ver. Pues antes que nada, pues el tema, como ustedes pueden ver, es el manejo quirúrgico conjunto en nefrolitotripsia, ¿verdad? Yo este tema lo entendí como conjunto tanto el equipo quirúrgico como desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del especialista en enfermería quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿en qué parte se van a involucrar? Por eso les decía que lo más importante yo creo va a ser lo que nos compartirán. Les voy a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad de la litotripsia y cómo abordamos nosotros el manejo quirúrgico y los pasos así importantes para la realización del procedimiento. Pues antes que nada, la urolitiasis. ¿Qué es la urolitiasis? La urolitiasis son concreciones de sales minerales incorporadas en una matriz orgánica. Entonces, aquí es donde entra mucho luego la confusión con la gente en general de que, bueno, pues la litiasis es la presencia de calcio en la orina. Pues no es cierto. Para empezar,
para que haya una piedra tiene que haber algo que llamamos matriz, ¿sí? La matriz van a ser varias posibles causas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. La urolitiasis toma importancia porque es una causa importante de morbilidad. ¿Por qué? Debido a que genera dolor. Es una causa importante de dolor. De hecho, es de las principales causas de dolor en urología. Presenta sangrado al orinar, que es una condición que genera en el paciente alarma, ¿sí? Al ver sangre en la orina, el paciente se preocupa y acude a solicitar atención. Y en casos avanzados o en personas susceptibles, va a generarnos infección, que luego a veces pueden ser infecciones que ponen en riesgo hasta la vida del paciente, ¿no? Por consiguiente, la urolitiasis hoy por hoy es un problema de salud pública debido a su alta recurrencia. Aquellos que han trabajado con urólogos se dan cuenta que gran parte de las cirugías que hacemos, sobre todo de urgencia, tienden a ser por litiasis, ¿no? Y es una enfermedad que tiende a ir asociada a varios trastornos metabólicos, a veces diabetes, a veces alteraciones renales, alteraciones de paratormona, alteraciones gastrointestinales. Entonces, una urolitiasis puede ser en ocasiones un reflejo o una consecuencia de alguna otra enfermedad potencialmente más grave, ¿no? Desde el aspecto epidemiológico, ¿qué tan común es? Pues se presenta en el 5 al 15% de la población. Si estamos hablando que si aquí en la sala hay 20 personas, de 1 a 3 han tenido piedras, ¿verdad? Es más frecuente en hombres que en mujeres. La mujer, por el simple hecho de tener estrógenos, tiene más facilidad de alcalinizar la orina y la orina alcalina tiende a ser, o tener un factor un poco más protector para la formación de piedras, ¿no? Entonces, por cada 2 o 3 hombres hay una mujer que tiene litiasis, ¿no? Hay mayor incidencia en Europa Central, India, Pakistán y China. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que lo que viene siendo el ambiente, sobre todo la región en la que vivimos, también tiene que ver la altura, el nivel del mar, las costumbres, la dieta y todas esas situaciones al final de cuentas también impactan. Es más común a partir de la tercera década de la vida, es decir, de los 30 años en adelante. Este es un punto bien importante. Alguien que tiene una piedra y no hace nada en su vida y sigue con su rutina y sigue con su vida como era antes, tiene un 40 a un 70% de probabilidades de volver a desarrollar otra piedra o de volver a requerir alguna otra intervención quirúrgica por consecuencia de una piedra en los próximos 3 a 5 años. Es más frecuente en la raza blanca. ¿Qué es lo que contiene un cálculo? Ahora lo que les decía ahorita, la mayoría de la gente piensa que un cálculo es meramente calcio. Pues en general hay muchos otros componentes. Lo más importante es que hay una matriz. Una matriz es dónde se van a pegar esos minerales para formar la piedra. 10 a 65% de los cálculos se originan en una parte interna del riñón que se llama túbulo contorneado proximal. Los cálculos sólidos van a tener 3% de matriz. La mayor parte van a ser minerales. Pero los cálculos que son por infecciones, el 65% son de matriz. ¿Qué importancia tiene esto? Que un cálculo infeccioso, la mayoría van a ser blandos. ¿Por qué? Porque la matriz no es muy dura. Habitualmente es una proteína o es alguna otra cosa, ¿no? Entonces, habitualmente los infecciosos, aunque son más grandes, tienden a ser más blandos. Y eso es importante a la hora del manejo quirúrgico. ¿Qué sirve como matriz? Algunas proteínas como la sustancia A, la proteína TAM-Horfal, la albúmina, la nefrocalcina, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, la proteína TAM-Horfal es una proteína que está muy presente en la vía urinaria y tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Pero cuando está en exceso nos puede condicionar piedra. ¿Qué más contiene un cálculo? Pues minerales, ¿no? Los cristales que son oxalato, fosfato, urato, cistina, que todos estos se van a adherir a lo que viene siendo el calcio, ¿verdad? Para poder cristalizarse y formar lo que es el cálculo, ¿sí? Las bacterias no productoras de ureasa, como la E. coli, la Proteus y Klebsiella, por mencionar algunas, estas tienden a formar mucha matriz y ayudan a la formación de litos, ¿no? Que llamamos litos coraliformes por un mineral que se llama estrubita, ¿no? Que habitualmente es la principal litiasis que encontramos en pacientes con infecciones de vías urinarias. ¿Qué factores van a estar o qué enfermedades van a estar en relación a la formación de piedra? Pues de las más comunes, las infecciosas, ¿no? Aquellas que producen o no producen ureasa, perdón. Aquellas que generen parálisis en el uréter. El embarazo altera la tasa de filtración glomerular y se ha demostrado que también el hecho de que no haya estrógenos y que haya más progestágenos también hacen que la mujer embarazada tenga mayor riesgo o susceptibilidad a formar una piedra. El hecho de que el riñón esté tapado genera estasis urinaria y aumenta la concentración de cristales.
la presencia de alta cantidad de calcio en la orina, factores geográficos y climáticos, factores raciales, es decir, es más común en asiáticos y en personas de raza blanca, la presencia de un cuerpo extraño. ¿Qué va a ser un cuerpo extraño? Un catéter doble J, una sonda, una bala que se quedó alojada en la vejiga, alguna sutura, a veces abrimos la vejiga, la pelvis, y una sutura queda en contacto con la orina y puede de ahí formarse una piedra. Procesos patológicos como aumento de calcio, de ácido úrico, de oxalato en la orina, y enfermedades metabólicas como la diabetes, acidosis tubular distal, intoxicación por vitamina D, y más ahorita que la gente toma vitamina D, cuando llegamos al extremo, al grado de tener una intoxicación, puede alterar la resorción ósea y empezar a haber hipercalciuria, glomerulonefritis crónicas y alteraciones genéticas de aminoácidos como cistinuria y jantinuria, ¿no? Por mencionar algunos. Nosotros nos orientamos mucho con la cantidad de minerales que hay en la orina, entonces le pedimos al paciente que junte la orina de 24 horas y la analizamos. Entonces, ¿quién va a tener riesgo? Aquel que tenga mucho calcio, y mucho calcio va a ser el que tenga más de 250. No los voy a saturar con esta información. Aquí el punto importante es, vean la cantidad de orina que genera el paciente en 24 horas. Si el paciente orina menos de 1 litro por día, su riesgo de formar litos es muy alto. Entonces, a veces el punto más importante en un paciente que forma piedras es concientizarlo en que debe de aumentar su ingesta de líquidos para que él orine más de 1,5 litros al día. Está demostrado que un paciente que forma piedras y que orina 2 litros al día disminuye 80% el riesgo de volver a formar otra piedra en su vida, ¿no? Entonces, es el punto más importante dentro de los factores de riesgo a considerar. Entonces, ¿cuántos tipos de piedras hay? Pues vamos a tener 2 grandes grupos, las cálcicas y las no cálcicas. Las cálcicas van a abarcar el 80% y son secundarias a esas enfermedades que les pongo ahí. Las no cálcicas son las menos comunes y las más grandes. Suelen ser litos coraliformes, litos por ácido úrico puro o por cistina, ¿no? Y en general, la cantidad de piedras que vamos a tener son muchas. De oxalato de calcio son las más comunes, el 70%, seguidas de las de carbonato de calcio y fosfato de calcio, ¿no? De ahí en fuera podemos mencionar todavía muchísimas más. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar una litiasis? Pues la litiasis, su principal manifestación es dolor. Les decía yo que la principal atención por dolor en urología es una litiasis, pero va a doler en diferentes puntos, ¿sí? Si está en el cáliz renal, es decir, en alguno de los huecos que tiene el riñón para almacenar la orina, el dolor va a ser muy profuso y sordo, súbito, intenso y localizado en el flanco, en la parte dorsal, ¿no? En la parte dorsal y hacia la parte por debajo de las costillas, eso es el flanco, ¿no? De una intensidad variable y que aumenta cuando el paciente toma agua. Al tomar mucha agua aumenta la cantidad de orina que produce y el huequito que está tapado se dilata tan intensamente que es cuando aumenta el dolor. Cuando está en la pelvis renal, que es antes de que llegue al uréter, el dolor va a estar más localizado en la fosa renal, ¿sí? Muy intenso, sordo, constante, de difícil control, y el paciente va a estar en una situación de agonía, ¿verdad? Es un dolor muy intenso y que no se quita con ninguna posición, ¿no? En el uréter va a depender de la zona del uréter. Cuando es en el uréter superior y medio, da un dolor tipo cólico muy intenso que va a estar o en el flanco o en la región lumbar baja. Y cuando es en la parte más baja del uréter, habitualmente el paciente puede tener o dolor en el testículo, o dolor en los labios mayores, o solo síntomas urinarios, ardor, o solamente sangrado, ¿verdad? A veces el dolor no es tan común en esa zona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues bueno, es clínico, ya vimos cómo duele, pero obviamente nos tenemos que apoyar con estudios de imagen. Estas son radiografías en las que vemos, por ejemplo, aquí un lito que está en la pelvis renal del lado derecho, y aquí vemos litos coraliformes. Le llamamos litos coraliformes a los que abarcan básicamente todo el sistema colector. Aquí sería cáliz superior, cálices medios, cálices inferiores, la pelvis, y aquí es donde nace el uréter, ¿no? Se llama coraliforme por la forma a un coral, ¿verdad? Y aquí es de ambos lados. Estos habitualmente tienden a ser infecciosos. Esta es una urografía excretora. A veces las piedras no se ven en una radiografía. Pintamos nosotros el riñón y vemos aquí cómo está este uréter, por ejemplo, y vemos lo grueso que está aquí, ¿no? Aquí vemos que está dilatado y hasta aquí, de aquí para acá ya está normal. Aquí es donde esperamos nosotros encontrar la piedra. Estos cálices están verdaderamente dilatados, no deben de verse así. Aquí vemos un cáliz, por ejemplo, deben de verse aplanados, ¿no? El ultrasonido en realidad nomás nos ayuda a ver esta imagen que estamos viendo aquí. Es lo único que podemos ver nosotros en un ultrasonido. ¿Está o no tapado el riñón? Aquí tenemos los cálices dilatados. Normalmente en un ultrasonido esta zona no debería de verse. Esta es orina que está estancada.
También podemos ver una piedra, pero cuando están verdaderamente grandes. Así se ve una piedra en un ultrasonido. Pero bueno, se los pongo nomás como algo meramente cultural, ¿verdad? Lo más importante, o el estudio que más información nos da, es el urotac simple, que en los libros lo van a encontrar como pielotac. ¿Por qué? Porque es operador independiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cualquiera de los otros estudios, si el técnico no tiene experiencia o estaba chateando, estaba ahí googleando cualquier tontería o se descuidó un poco, la imagen ya no va a salir bien y el estudio no nos va a servir. Sin embargo, la tomografía, acuestas al paciente, le pones play ahí o enter a la máquina y solita hace el trabajo, y aunque esté dormido el técnico, el estudio nos va a salir como debe de ser. Entonces, eso es una gran ventaja, que es operador independiente, es muy rápido, no utiliza medio de contraste. El hecho de que sea tan rápido evita que el paciente se mueva a tal grado que nos afecte la imagen, ¿no? El costo ya es muy bajo, es muy sensible y específico, nos ayuda a identificar otras patologías. Es muy común que nos diga un paciente con un cólico renal y resultó ser un apéndice, una vesícula, un embarazo ectópico, etcétera. Entonces, nos ayuda a descartar otras patologías, ¿no? Y nos ayuda incluso a determinar la posibilidad de que el lito se expulse, si es necesario hacer una intervención, etcétera. O sea, nos da de verdad muchísima información un urotac simple. Aquí les pongo una idea, un ejemplo. Aquí tenemos un lito en el tercio medio del uréter izquierdo, totalmente dilatado el uréter y sus cálices, ¿no? Otro mejor ejemplo es este, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una radiografía en la que lo único que llama la atención es que no le quitaron el pantalón a este hombre, y ahí está el zipper, ¿no? Y en realidad no alcanzamos a ver nada y es un paciente con dolor del lado izquierdo. Ya cuando vemos la tomografía hay un lito aquí y uno en la unión uretero-vesical, que en realidad es que está aquí, que ya cuando vemos bien está aquí la imagen y acá está la otra, que a primera intención no pudiéramos asegurar que esas son piedras, sin embargo la tomografía nos confirma que esta es la que está dando problemas, ¿no? Entonces vean ustedes lo fino que es la tomografía y lo útil que es para nosotros, ¿no? Aquí es otra tomografía con una piedra en el, de hecho la misma, de ese mismo paciente, ¿sí? ¿Cómo los vamos a manejar? Aquí es donde ya entra el tema por el que nosotros venimos. Lo primero en una litiasis es controlar el dolor, definitivo, ¿no? Entonces, lo primero es el manejo médico. Y está demostrado que el manejo inicial tiene que ser con antiinflamatorios no esteroideos. Y la mayoría de las normas dictan que debemos de empezar con diclofenaco o ketorolaco. Si no mejora y el paciente no tiene náuseas y no es alérgico, o si es alérgico a los AINES, podemos iniciar con opioides, como el Tradol, por ejemplo, o la buprenorfina, alguno de esos, ¿no? Hidratarlo, les decía, se ha demostrado que la hidratación puede disminuir hasta 60% el riesgo de formar nuevos cálculos y controlar medidas en la dieta. Eso en un paciente que se pudo manejar con medicamento y se controló el dolor y expulsó la piedra. ¿Quiénes van a expulsar la piedra? Aquellos que tienen un lito menor a 5 milímetros. Con un buen manejo y un buen seguimiento, un paciente que tiene un lito menor a 5 milímetros tiene un 68% probabilidad de expulsar el lito, ¿no? ¿Qué medicamentos pueden ayudar? El nifedipino, la tamsulosina, terazocina, doxazocina, algún alfa bloqueador que podamos dar nos ayuda mucho a dilatar el conducto y que se pueda expulsar el lito, ¿no? Entonces, esta es la primera parte del manejo. No crean que todas las piedras las tenemos que operar, ¿no? ¿A quién tenemos que operar? Hay puntos muy específicos, ahorita los vamos a ver. Esto es lo que marca la norma. En términos generales, nomás quiero que vean, lo primero es iniciar un analgésico. ¿Cuál es el analgésico? Diclofenaco o ketorolaco. Estas son las guías mexicanas, pero pueden ver las guías de Timbuktu y va a decir lo mismo, ¿verdad? Se supone que el generar guías es para que todo el mundo hablemos el mismo idioma, y si un paciente llega con una enfermedad a cualquier parte del mundo, el manejo sea con los mismos pasos, ¿no? Entonces, primero, AINES, y si no mejoran, nos vamos a los opioides. Ahora sí, ¿a quién operamos? A aquellos que tengan estas características peculiares. El simple hecho que tenga un lito mayor o igual a 7 milímetros, se recomienda ir por él porque es un lito que tiene una muy baja tasa de expulsión espontánea. Cuando por más que intentamos y se manejaron todos los medicamentos, incluso hay veces que inyectamos lidocaína directamente al espacio perirrenal, que le llamamos bloqueo subcostal, si con ninguna técnica pudimos aliviar el dolor, el paciente se tiene que operar. Cuando hay una obstrucción de la vía urinaria y está acompañada de infección, esa es una urgencia. Las que les puse aquí con asteriscos son urgencias, ¿no? Así absolutas. Cuando hay riesgo de que haya pus en el riñón o que el paciente tenga una sepsis urinaria secundaria a la obstrucción, se opera, ¿no? Cuando es un riñón único que está tapado, pues con más razón, ¿verdad? Si es el único que le jala y no está jalando, pues hay que ir a destaparlo, ¿no? O cuando están tapados los dos. Entonces son las situaciones en las que tenemos que ir a controlar esa obstrucción.
¿qué hacemos desde el punto de vista quirúrgico? Tenemos 3 opciones. Uno, una cirugía abierta. Todos aquellos que trabajan con urólogos, a lo mejor se han dado cuenta que una cirugía abierta nunca la han visto. Irán tiene poco tiempo trabajando conmigo, a lo mejor unos 3 años, y si ustedes le preguntan, se me hace que nunca ha operado una cirugía abierta conmigo, ¿no? Porque son cirugías que ya de plano están en desuso, ¿no? Casi siempre hay una opción antes que la quirúrgica. Casi siempre la opción más oportuna o más adecuada es la endoscópica, que es la que vamos a ver ahorita. Y antes usábamos la litotripsia extracorpórea. No deja de ser una buena alternativa. El detalle es que en casos muy seleccionados les iba bien y como máximo un 80% de éxito, ¿no? Y hablamos de que si la hacemos endoscópica, nuestro éxito siempre está cercano al 100%. Entonces, casi siempre buscamos el mejor éxito posible, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar a esta técnica que es la nefrolitotripsia láser con un ureteroscopio flexible, ¿no? Aquí como lo ejemplificamos aquí. ¿Qué hacemos? Metemos el ureteroscopio que tiene la capacidad de explorar el 100% de las cavidades renales para buscar cualquier tipo de lito. ¿Qué es lo más importante primero? Pues cómo vamos a colocar al paciente, ¿no? Entonces, el paciente debe ir en esa posición que conocemos como dilitotomía. Lo ideal es que no sea una posición muy forzada. No sé si ustedes han visto que luego los ginecólogos, las pierneras, las necesitan con una angulación más a 45 grados hacia el paciente, ¿verdad? Para exponer más el periné durante un parto, ¿no? Los urólogos le llamamos posición de litotomía, los ginecólogos posición ginecológica, ¿verdad? Que es la misma. En general, de hecho, aquí en este esquema está a 90 grados la piernera. Es una buena posición, pero no es la mejor. Se recomienda, por ejemplo, que el lado que vamos a tratar sea un poco más extendida esa cadera, porque el uréter viene sobre un músculo aquí que se llama psoas. El psoas tiene que ver con la flexión de la cadera. Si la cadera está muy flexionada, el psoas está muy contraído y nos puede movilizar el uréter y doblarlo. Entonces, esta pierna tenemos que extenderla un poquito de manera tal que relajemos el psoas y nos permita que el uréter esté en su posición anatómica para que podamos nosotros trabajar adecuadamente sobre él sin poder correr riesgo de lesionarlo. Entonces, desde ahí viene el primer punto bien importante, ¿verdad? La posición del paciente no puede ser cualquier posición, siempre tiene la razón de ser el cómo los acomodamos, ¿no? Entonces, por eso en lo particular a mí me gusta acomodar a mis pacientes siempre antes de empezar la cirugía, ¿no? Aquí les pongo un pequeño esquema de cómo empezamos ¿Cómo empezamos? Pues para iniciar, tenemos que ubicar primero en qué parte de la vía urinaria está el lito. Si está en la uretra, si está en la vejiga, en el uréter o en el riñón. Para esto ya tenemos la tomografía, ya tenemos todos los estudios pertinentes. No podemos entrar a operar al paciente sin saber exactamente dónde está la piedra, cuánto mide, qué tan dura está. Para eso nos sirve la tomografía. La mayoría de las veces se recomienda hacer este paso, que no siempre lo hacemos, que es introducir un catéter y a través de ese catéter medio de contraste. A esto se le llama pielografía retrógrada. ¿Por qué se recomienda eso? Cuando no tienes una certeza 100% de dónde está el lito, cuando no te queda bien claro. Entonces aquí utilizas durante la cirugía un arco de fluoroscopía, pones el medio de contraste y así se ve la imagen en fluoroscopía, ¿sí? Se ve la imagen, se ve el defecto de llenado porque la piedra no se veía en la radiografía. ¿Para qué hacen esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente o de los centros lo que hacen es darle seguimiento a la piedra con imágenes, ¿sí? Porque tú golpeas aquí la piedra y de repente un fragmento se te va acá, otro acá y otro acá. Y tú la estás golpeando y a veces dices, ah, ya la deshice y te vas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es que terminamos y vamos y reexploramos todos los huecos para asegurarnos de que ningún fragmento se nos fue. ¿Para qué? Para no radiar tanto al paciente. De hecho, esto es una recomendación, pero no es la medida así 100% necesaria, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con el siguiente paso, que es, de primera intención, colocar una guía, ¿sí? Entonces, pasamos, aquí les puse una alambre guía a través del uréter, ¿sí? Que es esta. La mandamos, si se puede, a uno de los cálices superiores o mínimo a la pelvis, ¿sí? Con la intención de mantener seguro nuestro conducto, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a manipular esta zona. Si por alguna razón se nos rasga, se nos desgarra o algo llega a pasar, la guía nos asegura que podamos subir un catéter doble J, que sería el tratamiento de cualquiera de esas complicaciones, ¿sí? Hay mucha gente que pasa esta guía, que es lo que ponen en este video, y a través de esa guía meten la camisa. La camisa es una vaina a través de la cual nosotros vamos a meter
la cámara flexible. ¿Para qué se utiliza esa vaina? Porque vamos a estar entrando y saliendo. De esta manera, nosotros no vamos a estar rasgando el uréter cada que entremos y salimos, porque vamos a salir a través de esa camisa, ¿sí? Esa camisa es meramente para proteger el uréter de cualquier lesión. ¿Por qué? Porque es recta, es rígida y podemos entrar y salir con mucha comodidad. Si no tuviéramos la vaina, al entrar y salir tenemos que pelear con las curvaturas del uréter y con lo laxo de su pared, que en alguna de esas entradas y salidas pudiéramos lastimar. Entonces, la mayoría de la gente o en la mayoría de los centros del mundo solo ponen esa guía. En lo particular nosotros ponemos 2 guías. Dejamos una de seguridad y otra para pasar esa vaina o esa camisa, ¿sí? Que es, así la llaman, vaina protectora, ¿no? Que esa la vamos a introducir a través de esa guía que aquí va en este esquema y así va. Si se fijan ustedes, son 2. La camisa o la vaina es esta verde y esta solo es un guiador, ¿no? Entonces nosotros introducimos la camisa hasta la unión ureteropiélica, extraemos este guiador, dejamos la guía que teníamos por fuera y aquí quitamos la guía a través de la cual pasamos esa camisa, ¿sí? Les digo, la intención de esa camisa es pasar la cámara flexible. Vean, aquí esta guía sigue quedándose. La intención de la guía es asegurarnos de que si se llega a lastimar cualquier parte de la vía urinaria, podamos pasar un doble J sin ningún problema, ¿no? Entonces, con esta cámara vamos a hacer el siguiente paso. Localizar el lito, ¿sí? Si el lito está en una zona incómoda, nosotros vamos a flexionar el ureteroscopio. El ureteroscopio rígido, flexible, a través de él pasamos una fibra de láser, ¿verdad? Si el lito está en un punto en el que nos exige doblar mucho la cámara, no nos permite golpear adecuadamente la piedra porque no podemos dirigir bien la fibra que no es tan flexible como el ureteroscopio. Entonces, lo que se recomienda es llevar el lito del lugar donde esté a un punto más cómodo. Los puntos cómodos para nosotros son los cálices superiores, medios o la pelvis. Los inferiores no, porque una deflexión del ureteroscopio, para empezar, está exigiéndole mucho a la misma cámara que la puede llegar a romper o a lastimar, y al doblar así la fibra la podemos romper o nos limita mucho la deflexión. Las fibras van desde 150 hasta 550 micras. Mientras más pequeña, más nos permite flexionar, pero mientras más pequeña, menos impacto dan en la piedra. Lo recomendable que hay siempre es utilizar de 200 o de 400, que es lo que casi siempre utilizamos nosotros, ¿no? Entonces, a través de esta cámara vamos a avanzar nosotros la fibra, que ahí la vemos. Y ya una vez con la fibra y la piedra bien ubicada, empezamos a golpearla, ¿no? Entonces, empezamos nosotros a fragmentar el lito, ¿sí? Una vez que lo fragmentamos, no sé, aquí ya empezamos a golpearla. Una vez que lo golpeamos con la ayuda de una canastilla, nosotros vamos a extraer los fragmentos. Lo ideal no es pulverizar las piedras, ¿verdad? Lo ideal es dejarlas de un tamaño que pueda pasar por la camisa y nos permita extraerlas, ¿sí? Lo ideal es extraer el 100% de los fragmentos, que no siempre se va a poder, ¿verdad? Puede haber incluso unas arenitas tan pequeñas que queden que no quepan por la canastilla y que se salgan. Entonces esas las podemos dejar ahí y con la ayuda del flujo propio de la orina y de un catéter doble J que dejamos al final se pueden expulsar. Entonces siempre procuramos dejar los menores fragmentos posibles y de ser posible dejar limpio. Si se fijan aquí al final se vuelven a explorar todos los cálices para asegurarnos que quedó todo limpio. ¿Ok? Una vez que hacemos eso, extraemos la camisa, pero siempre viendo. Bajamos la camisa, si se fijaron ustedes, la camisa fue bajando junto con el ureteroscopio para asegurarnos que con la camisa no hayamos hecho ningún daño al uréter, ¿sí? De todos modos, independientemente de si quedaron fragmentitos o alguna lesión evidente, nosotros dejamos un catéter doble J, ¿sí? Para que nos ayude a que se expulsen los litos. Perdón que ya me lo pasé de la imagen que seguía. Bueno, dejamos el catéter doble J como se vio ahí, no sé si lo alcanzaron a ver. A través de la guía que dejamos, esta guía verde, nosotros empezamos, esta guía azul, perdón, empezamos a pasar un catéter y va subiendo ese verde, llega hasta la punta de la guía, quitamos nosotros la guía y se hace un círculo arriba y otro abajo que es una J, ¿no? Y al final vaciamos la vejiga con una sonda. ¿Para qué vaciamos la vejiga? Porque el paciente no va a poder orinar por unas horas por consecuencia de la cirugía, ¿no? Entonces, si la vejiga se llena, el tener un catéter, normalmente el uréter al insertarse a la vejiga, inserta con una angulación
de manera tal que cuando la vejiga se llena, esa angulación dobla el uréter y nos evita que la orina se retorne. Entonces, si nosotros dejamos un catéter, ese efecto de válvula de la unión uretero-vesical se pierde. Entonces, al llenarse la vejiga, se va a regresar la orina por el catéter y el paciente va a tener dolor, ¿no? E incluso puede tener sangrado o hay riesgo hasta de lesiones de la pelvis, que se rompa o algo por aumento de presión. Entonces, se vacía la vejiga y listo. Hay pacientes en los que a veces les dejamos una sonda hasta por 12 o 24 horas, dependiendo si sangró mucho, si estaba con riesgo alto de infección, etcétera, ¿no? Después reevaluamos al paciente 1 a 3 semanas después de la cirugía para quitarle el catéter, o si hubo alguna lesión evidente, el catéter se puede dejar hasta 6 semanas o 3 meses, ¿no? Y en casos ideales, el paciente debería de revalorarse 3 meses posteriores a la cirugía con algún estudio de imagen, de preferencia una urotac simple, para asegurarnos que ya quedó limpio de piedra, ¿no? Muchas veces va a haber unas arenitas o unos fragmentos muy pequeños por tiempo prolongado, pero que no representan un problema para el paciente. ¿Ok? Y pues en términos generales son los puntos claves que quería manejar con ustedes, ¿no? Hablar un poco de lo que es la litiasis, pero ya hablando del procedimiento como tal de la nefrolitotripsia láser, desde el punto de vista médico, eso es el papel que yo desempeño, ¿no? O que el cirujano va a desempeñar, ¿no? Vean ustedes lo importante de los pasos. Es muy, muy protocolario este sistema, ¿no? O sea, todos los pasos van uno tras otro, ¿verdad? O sea, no hay manera de brincarnos uno ni de omitir otro. Todo tiene que ser con buena visión. Entonces, el primer paso es ubicar el meato, ¿verdad? Al cual vamos a trabajar, avanzar la guía, y luego una segunda guía, la camisa de acceso, quitamos la camisa interna o el guiador interno, pasamos la fibra flexible, ubicamos las piedras, las posicionamos en un punto que nos sean cómodos, determinamos cuál es el calibre de la fibra que más nos va a favorecer, empezamos a fragmentar la piedra, extraemos los fragmentos con canastilla, reexploramos, aseguramos que está limpio el sistema colector, avanzamos un catéter doble J, vaciamos la vejiga y se acabó el procedimiento, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, esos son los puntos importantes. No sé si tengan ustedes alguna duda. ¿O ya se durmieron? Pati, por ahí tienes una pregunta para el doctor. ¿Ah, quieren que se la lea? ¿La pusiste en Sí, el chat? de una vez. Ok, sí, mire, doctor, la duda es la siguiente, la pregunta es la siguiente, perdón. Si un paciente tiene cálculos pequeños, pero que se ha mantenido asintomático durante 20 años y que ha sido vigilado con urotac, que no hay modificación en los litos, ¿cuál sería la mejor recomendación? ¿Cirugía o continuar siendo vigilado? Si ha estado varios años y no ha habido cambios y no hay molestias y están pequeños, esos litos a veces están dentro de lo que es la papila, que si tú metes una cámara a lo mejor no lo ves o solo lo ves como si estuviera pintado de amarillo ahí, que tendrías que perforar el riñón para sacarlos y demás. Entonces, si no han crecido y no han dado problemas, si no se han infectado, que así se mantengan, ¿verdad? En realidad, no todas las piedras se tienen que operar. Ya les decía cuáles son las indicaciones. Y lo que harían en ese caso es lo correcto, darle vigilancia solamente. Ya si vemos que algo cambia o aparece alguna molestia nueva, entonces sí actuamos. Ok, sí, muy amable, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí entendiste cómo se hacen las cosas? Hay otra pregunta, doctor. Mire, se la leo. Dice, ¿cuánto tiempo duran los catéteres doble J colocados en el, bueno, es que ya lo mencionó, ¿verdad? Dijo que 3 meses más o menos, pero bueno, dice colocados en el paciente y si varía el tiempo entre cada paciente, ¿de qué depende la variación de la duración del catéter? El catéter doble J va a durar lo que requiera el médico, ¿no? O sea, lo ideal es dejarlo mínimo 1 semana, máximo hasta 6, ya vimos, dependiendo si hubo lesión o no. Pero luego a veces, eso es por litiasis, porque hay catéteres doble J que pueden durar hasta 1 año, ¿verdad? ¿Y esos cuáles son? Los que ponemos en pacientes que tienen una obstrucción del uréter por cáncer o alguna otra cosa, ¿no? Pero si es exclusivamente por litiasis, si el paciente no tuvo ninguna complicación y todo salió perfecto, en 7 días lo podemos quitar. Si tuvo alguna lesión va a depender si fue solo una pequeña desfacelación de la mucosa o si hubo una perforación. Entonces ahí ya va a pasar desde 2 hasta 6 semanas el catéter.
No sé si quedó contestada la pregunta Abril Martínez. Ah, ya dijo que sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, los dejamos con lo más interesante de la sesión de hoy, que es el tema de su compañero. Oiga, doctor, Gracias, antes doctor. quisiera agregar que respecto a lo de la formación de litos en la vejiga por un cuerpo extraño, solamente comentar el caso que nosotros tuvimos, que era una cistolitotripsia, y al momento de ir deshaciendo la piedra nos encontramos con que era una T de cobre. ¿Verdad? Un dispositivo. Un caso muy interesante. Sí, es un claro ejemplo de un cuerpo extraño que condiciona una piedra, ¿verdad? ¿Cómo llegó ahí el dispositivo intrauterino? Pues solo Dios, ¿verdad? Bueno, sí sabemos cómo, pero no queremos quemar. ¿Alguien más? Creo que por ahí sería todo, doctor. Vamos a dar continuidad con lo que va a exponer Yair. Okay. Gracias. ¿A ustedes? Muchas gracias, doctor. Excelente tema y muy bien explicado, o sea, muy puntual y lo clave para nosotros como quirúrgicos. Muchísimas gracias. Gracias, pues me eché mis 3 semanitas preparándose. Espero que les haya gustado. No, muy bien. Sí, doctor. Ahorita sigue Irán, doctor, si quiere continuar conectado o seguir en su consulta. No, aquí lo escuchamos para estarlo criticando. Si realmente sí, doctor, para que... Sí, doctor, para que lo supervise. Por favor, sale. Adelante. Que pueda complementarme, ¿verdad? A ver. Listo. ¿Todos pueden ver mi presentación? Sí, sí se ve muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los requerimientos para la nefrolitotripsia láser para el campo de enfermería, ¿no? Pues nosotros primero vamos a necesitar de instrumental, ocupamos el ureteroscopio, una fibra óptica, un adaptador de la fibra óptica, ya que dependiendo de la marca, nosotros normalmente utilizamos Karl Storz. Entonces, ese barrilito que se ve justo en el ureteroscopio por encima, ese es el adaptador para esta fibra. Ocupamos una llave de paso, un adaptador en Y, la fibra láser y el sacapuntas de la fibra láser. El material de sello nosotros vamos a necesitar por lo menos un bulto menor que contenga un campo simple. En el caso de los bultos desechables, la parte del campo simple ya tiene una bolsa donde va a ir cayendo todo el agua que nosotros vamos ocupando, ¿no? 2 sábanas para cubrir al paciente, las pierneras y pues las batas con unas pinzas de campo. El material de Sendy, nosotros vamos a ocupar una funda para cámara, un Irrigatec, un Salino de 3000, la sonda Nelaton número 18, una canastilla que ocupamos la medida 1.9 por 120, 2 guías sensor, que esta es la guía alambrada que mencionaba el doctor, la camisa de acceso ureteral. La medida que nosotros ocupamos es 11-13 por 36, pero cuando el paciente es muy alto, normalmente arriba de 1.80, ocuparíamos una camisa 11-13 por 46. El LitoView y el catéter WJ 4.8 por 24. Y en el mismo caso que la camisa, si el paciente está muy alto, ocupamos 4.8 por 26. En el caso de que mencionaba el doctor con pacientes como, con patologías como cáncer, donde la obstrucción es muy alta, entonces ya no sería el 4.8, sino sería un 6 French o dependiendo del caso del paciente, ¿no? Que es un poco más ancho y que le puede ayudar a mantener ese riñón funcionando. Esta es una foto real
de mi instrumental. Y pues aquí nada más le agregamos las gasas, los guantes y una jeringa de 20. Aquí, nosotros encontramos 3 tipos de canastilla. La que nosotros ocupamos más frecuente es esta que se llama Zero Tip. Vean la forma, que está muy similar a la que el video que nos enseñó el doctor Murán. La siguiente es la Dakota. Casi nosotros no lo ocupamos, pero sí se llega a ocupar. Y tiene una forma, en vez de ser circular en la punta, esta forma es como triangular. Y la canastilla Escape también es circular, pero tiene otros doblez diferentes. La importancia de esta canastilla Escape es que es la única que conozco que contiene el adaptador en Y. Es la única manera de nosotros conseguirlo. No sé si conozcan o el doctor me puede apoyar en decir dónde más se consigue, porque esa nosotros la ocupamos para el LitoView. Solo ahí se conseguirá, tienes razón. Ok. Bueno, entonces, pues otra vez la técnica quirúrgica. El paso 1 es instalar los equipos. Vamos a pasar el cabezal en caso de que esté estéril. Si no, pues la funda para cámara, el Irrigatec, la fibra óptica y el ureteroscopio. Aquí se puede ver una imagen donde está ya instalado el equipo, ya el doctor ya está pidiendo la guía. ¿Qué es el paso 2? Cuando el doctor entra y hace una pequeña cistoscopía, visualiza los 2 meatos del uréter y dependiendo si es nefrolitotripsia derecha o izquierda, pues es donde vamos a entrar y ahí es donde ocupamos nosotros las guías. Entra una guía que esa se resguarda, va a pedir una pinza campo para colocarla bien sujeta, que no se caiga, y aquí va un tip. Si el paciente tiene nefrolitotripsia derecha, entonces nosotros sujetamos la guía del lado izquierdo. Esto le va a ayudar al doctor a visualizar bien el meato. Si nosotros ponemos la misma guía del lado derecho, si el paciente tiene el lito del lado derecho, entonces ahí le va a estar obstruyendo y no le va a permitir trabajar bien. Bueno, el paso 3 es vamos a instalar lo que es el LitoView. Vamos a ocupar la segunda guía que el doctor mencionó y después sobre esa misma guía pasamos la camisa de acceso ureteral completa. Aquí se puede ver del lado izquierdo cómo está el inserto por dentro. Entonces, entra completa, retiramos el inserto junto con la misma guía y sobre eso entonces ya vamos a poner el LitoView. Aquí del lado derecho es el LitoView que nosotros normalmente ocupamos, pero existen otras marcas. La flecha que está hacia arriba, ahí nosotros vamos a poner el adaptador en Y. Ahí el doctor va a colocar la jeringa de 20 para conseguir un mejor flujo, porque cuando entra al riñón muchas veces se encuentra con que la orina está muy turbia y no le permite ver. Esta jeringa de 20 le ayuda a aumentar el flujo y a despejar el área. Y el otra parte, ahí va a entrar la fibra láser y la canastilla cuando la necesita. Del otro lado, donde está la flecha de un ángulo de 90 grados, ahí va a poner el Irrigatec junto con la llave de paso para tener un flujo. Ahora, el paso 4, pues la técnica quirúrgica en sí. El cirujano va a entrar hasta el riñón y va a empezar a visualizar todos los cálices intentando localizar el hito. Una vez localizado, entra la fibra láser y va a empezar a fragmentar el hito. Miren, aquí está una imagen. Ahí se puede ver cómo está en la mano izquierda del doctor. Ahí está la camisa de acceso, el LitoView, cómo está entrando el Irrigatec junto con la llave, la jeringa
y casi no se ve, pero del lado derecho, ahí se ve cómo está la canastilla sujetando los litos. Voy a poner un pequeño video cómo vamos extrayendo los litos. Y ahí se ven varios fragmentos de donde estaba el lito ya más grande, ¿verdad? Bueno, ahora el paso 5 es la colocación del catéter. A nosotros nos van a pasar esta bolsita que contiene el catéter. Ahora, el catéter tiene un hilo que está atravesando. Entonces nosotros vamos a cortar ese hilo con las manos y vamos a retirar el plástico protector que está en el cuerpo del catéter. El catéter tiene una marca en la parte donde tiene el hilo. Esa parte tiene que ir al final. Tiene que quedar en la vejiga. Entonces nosotros vamos a colocar el catéter por la parte superior. Ajá. Aparte de que esta línea nos va a servir de guía para que el cirujano se dé cuenta hasta dónde tiene que introducir el catéter. También con el apoyo nosotros le llamamos el pusher, que es la parte naranja. Este también es un tipo de catéter un poco más rígido que nos ayuda a impulsar el catéter doble J para que quede hasta el riñón. Este también tiene una marca, una pequeña línea negra. Entonces nosotros juntamos la línea negra del catéter doble J junto con la línea negra del pusher, ¿no? Y vean, aquí está un video. Aquí se puede ver el meato del uréter. Este tubo azul es el catéter y ahí se van a ir viendo las líneas hasta que nosotros vemos el pusher. Y ahí se ve la parte naranja. Ya cuando una vez que la vemos, vean, retiramos. Y se forma lo que el doctor nos mencionaba hace un momento, la J dentro de la vejiga. Quiere decir que está bien colocado. Bueno, el paso número 6 y el más importante de la cirugía, yo creo, resguardar los fragmentos, porque un descuido se nos pierden y ya no tenemos que entregarle al paciente, ya no tenemos que analizar. Entonces, parte fundamental de su tratamiento, ¿no? Postquirúrgico. Y por último, vaciar la vejiga. Ahí, yo me he dado cuenta en mi experiencia que algunos cirujanos prefieren colocar sondas. Prácticamente la función es lo mismo. Nada más es de preferencias. Y listo. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Irán, Vale. ¿qué facilidad, bueno, no facilidad, más bien, sabemos que obviamente en algunos procedimientos, sobre todo en el sector salud, pudiera suceder que este tipo de catéteres que se utilizan en estos procedimientos se reesterilizan. ¿Qué seguridad hay para el paciente de que este este catéter no vaya a originar una infección? Bueno. No esterilizamos ningún catéter. ¿Catéter? Pero decía en el sector público, ¿no? Sí, en el sector salud. Ajá. Pues tampoco en el central se reesterilizaban. Hasta donde yo sé está prohibido hacer eso. Porque ya con que haya tenido contacto con la orina del paciente, ya eso se tiene que tirar. A lo mejor esterilizan las guías y las canastillas. Eso pudiera. Pero si un catéter, no. Eso sí, si ya se usó, se tiene que desechar. Tiene que ser nuevo, ¿verdad? El catéter definitivamente tiene que ser nuevo. Ok. Aunque sí he escuchado en la práctica, ¿no? Sí se ha escuchado que se utiliza. Se hacía antes se hacía y había infecciones por pseudomonas así de difícil control. De hecho, es una de las condiciones por las que se ha dejado de hacer. Y aparte, una vez que está reesterilizado el catéter pierde su flexibilidad y a veces el avanzarlo era muy complicado y terminaba dañando el conducto y terminaba siendo más un problema que una solución. Pues también por eso se dejó de recomendar.
Para que eso no pasara, se ponían en Cydex, y pues como ustedes saben, el Cydex es bacteriostático, no es para esterilizar, entonces no es muy recomendable por estas dos razones, ¿no? Pero pues no sé. Otra opción que he visto también es que colocan otro tipo de catéter. No es doble J, pero es un catéter ureteral, que se le coloca una sonda al paciente, el catéter sobresale, llega hasta el riñón, pero sale por el meato de la uretra y se fija a la sonda. Entonces, al momento de retirar el catéter o de querer retirarlo, se vacía el globo de la sonda, se retira la sonda y se viene todo completo, junto con el catéter ureteral. Es otra opción, creo, más económica. Una pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene el ureteroscopio flexible LithoView? Ajá, dura aproximadamente 4 horas. Entonces, si dura mientras, ¿cómo lo explico? Se puede volver a reestilizar, sí, pero pues ya la calidad ya no es la misma. Muchas veces hemos encontrado LithoViews que se empiezan a descarapelar. Entonces, pues eso ya no nos sirven, o también ya no flexionan igual, de la misma manera. Entonces, pues garantía un LithoView nuevo. Y las 4 horas que dura. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este uteroscopio flexible, ¿lo tienen en el seguro y en el ISSSTE? ¿No saben ustedes? Creo la verdad no lo he corroborado, pero me parece que tienen un ureteroscopio que no es desechable. Entonces ese, si no me equivoco, dura como 100 procedimientos. Creo que el doctor Morúa me puede apoyar en eso. No estoy tan seguro de cuánto, porque ya casi en el sector privado no lo usamos. No, en el sector público no tienen estos tipos de ureteroscopios desechables que utilizamos actualmente. Tienen el que mencionas, que es el reesterilizable. El detalle es que son muy caros. Muy caros. O sea, si podemos hablar de costos, este LithoView andará costando 35,000 pesos precio proveedor, y el otro anda como en 300,000 pesos. Y el otro de 300,000, que es el que suelen tener cuando tienen, en manos de expertos y utilizados con mucho cuidado, duran 20 procedimientos. Si no, se termina dañando la lente y demás. Entonces, sí, a veces suelen tener, pero les dura muy poco. A veces se agarraron unas manitas ahí muy especiales que se las echan en una cirugía, ¿no? Entonces, sí es complicado. Es una de las razones por la que es difícil que en el medio público tengan estos instrumentos. Pero sí, los desechables es incosteable para ellos y no lo tienen. Cuando tienen de los reesterilizables. ¿Alguna otra pregunta o damos por finalizada la ponencia? Hay una pregunta, ¿ahí dónde está? ¿De qué depende la selección del calibre del catéter doble J? ¿Es para mí o para Irán? Pues no sé, doctor. La escribieron ahorita, entonces no sé. Ok, ¿de qué depende? Pues de para qué lo necesitamos, ¿sí? Normalmente la intención es dejar pues el catéter de un calibre suficiente para que no comprima desde adentro el uréter. Entonces, en un uréter que no está suficientemente distendido, dejamos el más pequeño, que pudiera ser el 4.8. Se mide en French. En French de grosor por centímetros de largo. Entonces, el más común que utilizamos es 4.8 por 24. Normalmente el uréter de un adulto de 1,70 de estatura y de 70 kilos es de 25 centímetros. Entonces, si dejamos 4.8 por 24, cubrimos de ahí para abajo la estatura que quieran.
Si el paciente es más alto, aumentamos a 26 centímetros de largo el catéter y podemos mantenernos en 4.8. ¿Sí? Si es un catéter que colocamos porque el riñón está tapado por algún tumor o algo, tratamos de poner el más grueso. Entonces ponemos de 6 French hasta 8, que son los que más comúnmente encontramos. Podemos encontrar tanto más largos como más delgados y más gruesos, pero esos ya son, ahora sí que sobrepedido casi. Pero el común denominador es 4.8 por 24 o 26, o 5 por 24 y 26, dependiendo si es uno que llamamos Polaris Loop u otro que llamamos Percuflex, ¿no? Que tienen algo de características diferentes y son básicamente el mismo, o de 6 por 24 o 6 por 26, que son los más comunes. Entonces, para contestar de qué depende el tipo de catéter, depende de para qué lo necesitamos. Si es un paciente que no tuvo ningún problema, el más delgado y con la longitud dependiendo de su estatura, ¿no? Si tuvo alguna obstrucción o alguna complicación, a lo mejor dejamos uno más grueso. ¿Sí? Pero 99% de las veces es de 4.8 por 24. Ok. Sí, muchísimas gracias. Okay. Pues bueno, para ambos, les envían varias felicitaciones, les agradecen que nos hayan compartido sus conocimientos y pues nosotros de antemano les damos las gracias por haber sido partícipes de nuestra capacitación continua. Okay. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Bruno, Okay, que nos va a decir de dónde nos acompañaron. Gracias, doctor. Gracias, Iram. Tienen muchas felicitaciones y nos acompañaron de aquí de San Luis Potosí, del Hospital de Soledad, Niño y la Mujer, Primero Salud, Clínica del Parque, ISSSTE, IMSS, Clínica Hugo, Hospital Lomas, y de otros estados, Hospital General de Cuernavaca, Morelos, Ciudad de México, Hospital Ángeles, Universidad, de Zacatecas y de Aguascalientes. También nos visitaron algunas asistentes del Perú, haciendo un total de 52 asistentes. Les agradecemos, doctor. Agradecemos, Iram. Tengo por ahí algunas que me preguntan dónde lo localizan, doctor. Pues está el doctor García Morúa en el Hospital Ángeles y atiende también urgencias en algunos otros hospitales como Lomas, La Bene, el hospital, la mejor clínica de San Luis Potosí, Clínica del Parque, y pues urgencias, y pues ahí anda el doctor en todos lados, y atrás irán con las maletas. Gracias, doctor. Gracias, y a todos los asistentes, gracias por su atención y los esperamos para el próximo miércoles con la educación continua. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luego. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias.